Para que la educación continúe desarrollándose, es decir, para que exista resiliencia en este proceso y que sea de lo mejor posible, tenemos entonces dos ideas claves que se derivan de lo que venimos reflexionando en los anteriores videos. Una, hay que adaptarla a los contextos de los participantes del proceso educativo. No puede ser homogénea ni puede tener un solo lineamiento o una sola directiva que sea aplicable para todos por igual, porque eso implica exclusión en cuanto a acceso a recursos, pero también en cuanto a metodologías. Hay que concebirla de manera diversa, como diversos son los contextos y los actores que intervienen en la educación. Entonces, por ejemplo, partimos de que vamos a examinar y vamos a darnos cuenta de que en cualquier contexto de América Latina y el Caribe, los escenarios de los aprendices y de los educadores son heterogéneos. Aquí hay 4 escenarios básicos, pero pudieran surgir muchos escenarios más. Hay escenarios donde existen la mayoría de los recursos necesarios para una educación virtual online, donde hay internet, hay luz, hay teléfonos inteligentes, tablets o computadora, televisión, radio. Entonces, ahí hay un escenario bastante completo en el que se puede pensar en la educación virtual. Hay otros escenarios, por ejemplo, donde hay computadoras o hay dispositivos de almacenamiento, pero no hay internet, o hay luz intermitente. Y por lo tanto, la televisión y el radio también son intermitentes. Tenemos otros escenarios que pudieran corresponderse, digamos, a contextos empobrecidos o a contextos rurales donde no ha habido acceso a las tecnologías, donde de pronto hay luz intermitente, pero no hay internet, no hay aparatos informáticos, ni teléfonos inteligentes, ni televisión, o hay televisión y hay radio. Y en algunos casos es la radio la única manera o estrategia de llegar con un mensaje educativo al niño y a las familias. Y hay contextos más deprivados aún, en donde no hay ni siquiera energía ni conectividad. Por lo tanto, si partimos de estas realidades, pues las estrategias tienen que ser diferentes. Entonces aquí vemos algunos escenarios básicos con algunas alternativas propuestas. Estos son simplemente generalidades y las van a poder revisar más a fondo en la presentación correspondiente a estos videos. Pero vemos, por ejemplo, que en un escenario como el segundo que aparece aquí en la pantalla, tenemos recursos, digamos, alternativos que pueden ser donde hay medios de almacenamiento, pero no hay internet, repartir información en CD o en un pendrive, no para descargarlos, sino para verlos y visualizarlos directamente, o se puede valer de programas de radio y televisión, de libros de texto, de juegos didácticos, de recursos físicos como cartillas, como hojas de instrucciones, como pequeños juegos donde se plantean retos para el aprendizaje o experimentos para desarrollar en la casa o en el medio inmediato del alumno. Aquí vemos otros escenarios, como íbamos viendo, los escenarios de mayor escasez de recursos, bueno, donde, por ejemplo, donde no hay energía eléctrica ni conectividad, pues obviamente las formas de la educación a distancia tienen que ser distintas. Tienen que ser, por ejemplo, a través de los libros de texto, a través de juegos o a través de hojas de instrucciones concretas para el desarrollo de proyectos. Entonces, resiliencia de la educación, si lo contextualizamos de esta forma, pasa por examinar los escenarios de los participantes del proceso educativo, del docente, de los estudiantes con sus familias y de la comunidad. Pasa porque después de que los hemos examinado y caracterizado, formulemos diferentes estrategias para garantizar la inclusión del proceso educativo. Pasa también por un trabajo en equipo entre la escuela, la comunidad, la familia, que le permita
a la educación continuar, porque no puede ser un proceso que recaiga en un solo actor de todo el sistema. Y pasa también por un proceso de aprendizaje continuo, de capacitación, de apoyo, tanto en competencias digitales para los contextos que admiten la virtualización o en la educación online, como también en el repaso y fortalecimiento de estrategias participativas, de pedagogías activas para escenarios donde no hay posibilidades de la educación online. En ese sentido, nosotros partiendo de que en este momento todos los países de la región están pasando una crisis compleja que no tiene solamente que ver con el sistema sanitario y su respuesta a la emergencia de salud, sino que tiene que ver con la parte económica, social, cultural. Entonces es muy importante desarrollar cada escenario eh, analizado, caracterizado, utilizando buenas prácticas propias y de otros contextos. Por eso es muy importante compartir recursos. Utilizar recursos comunitarios es clave. El transporte comunitario puede ser una vía, el transporte público puede ser una vía de hacer llegar contenidos a zonas rurales. Tiendas básicas donde concurren las familias por bienes esenciales pueden ser lugares de acopio de materiales, de tareas, de trabajos, de que envíen los profesores o que se reciban de parte de los niños. Las personas, los funcionarios que visitan a las comunidades pueden ser medios para hacer llegar información o para recoger trabajos casa por casa, como por ejemplo la persona de la empresa eléctrica que va a hacer periódicamente la medición casa a casa, o el que trabaja en los medidores de agua, o los de la telefonía que circulan por la comunidad con frecuencia. Pueden servir como cadena para transmitir información o entregar insumos. Y también es muy importante que hayan involucramiento de recursos humanos de la comunidad. Es decir, si un profesor está diseñando una plataforma online porque sus recursos y los recursos de sus estudiantes dan para eso, pudiera pedir ayuda a una mamá o a un papá que sean ingenieros informáticos y que manejen recursos que pudieran complementarles su trabajo, o personas jubiladas con experiencia en la educación pudieran brindar un apoyo puntual y específico a una familia que esté enfrentando dificultades para acompañar el proceso educativo de sus hijos, o una universidad que esté formulando prácticas y que esté formulando pasantías, pudiera considerar o debería considerar, si es en el área de educación, por ejemplo, hacer sus prácticas beneficiando la inclusión y la calidad de un proceso educativo en estas circunstancias de emergencia. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos. También es muy importante el autocuidado, practicar el autocuidado en el trabajo en casa, tanto para los profesores como para los niños, promover el autocuidado de niños y familias frente a la educación a distancia, desarrollar unidades didácticas exclusivas para esto, consultar a las familias cuáles han sido sus mejores prácticas para ganar en salud mental, en bienestar durante este tiempo desafiante. Y pedir ayuda, reconocer las carencias de formación, trabajar en equipo, estar abiertos al aprendizaje y afrontar una situación a la vez para no agobiarse. Aquí vemos, para cerrar, algunos verbos que asociamos con resiliencia en este contexto. Como podemos ver, está coordinar, pedir ayuda, investigar, curiosear, reconsiderar, cooperar, reír también es importante, el sentido del humor, darnos el espacio, descansar, cuidar. ¿Qué otro verbo agregarías? Seguramente todos podemos ir agregando según nuestra propia experiencia. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que este recurso complemente sus buenas prácticas de la resiliencia y la educación en este tiempo de pandemia. Gracias.